La ceremonia de investidura de la contraalmirante más joven en la historia de la Armada de México, una veterana de las Fuerzas Especiales, estaba a punto de alcanzar su clímax. Pero de repente, sobre el estrado, ocurrió un suceso que dejó a todos sin aliento. «No venga a montar un espectáculo aquí, almirante», siseó una voz cargada de veneno. Ante la mirada atónita de cientos de marinos que contenían la respiración, la mano áspera de un capitán de navío se cerró con fuerza alrededor del cuello del uniforme impecable de la mujer de 47 años que ahora era su superior. ¿Acaso quiere desestabilizar a toda la flota por un simple arranque emocional?, resonó la voz helada del capitán Ricardo Montes sobre la cubierta del buque de asalto anfibio. La contraalmirante Elena Villarreal permaneció inmóvil, prisionera de su agarre, sin poder articular palabra. «Mi almirante», murmuró un joven marinero entre la multitud, pero la frase murió en sus labios. Fue un momento de humillación pública, una bofetada a la jerarquía y al honor frente a todos los que debían obedecerla. Los ojos de Elena Villarreal se llenaron de lágrimas contenidas. Pero lo que ninguno de ellos sabía, ni siquiera el hombre que la aferraba con desprecio, era que ese violento acto estaba a punto de abrir las puertas a una verdad que había permanecido oculta, sumergida en las profundidades del olvido durante 10 largos años. ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Imaginen ser públicamente humillados por un subordinado frente a cientos de personas. La historia que están a punto de escuchar no es un simple relato de lucha por el poder. Es una batalla de conciencia, una pugna por la verdad enterrada durante una década y por una vida que se perdió en el mar. Jamás podrían prever cómo esta historia, que comienza con ira y deshonra, se transformará en un relato de vindicación y profunda emoción. La mañana en la base naval de Veracruz siempre comenzaba con la misma brisa salada y húmeda que ascendía del Golfo de México. Más allá del muelle, donde las gaviotas lanzaban sus gritos agudos, los imponentes buques de guerra de color gris naval descansaban en hileras, como gigantes dormidos. Pero hoy no era un día cualquiera. Era el día en que Elena Villarreal, la primera mujer en ascender a contraalmirante proveniente de las filas de las Fuerzas Especiales, FES, asumía el mando de la flota de reacción anfibia. «Dicen que viene una leyenda», se susurraba entre los marinos desde hacía días. Una de las pocas mujeres oficiales que había regresado con vida del combate real. No solo eso, sino que había sido líder de equipo en la FES, una unidad donde solo los más duros sobreviven. Algunos le esperaban con los ojos brillantes de expectación, otros tragaban saliva, nerviosos ante la llegada de una comandante con fama de implacable. Sin embargo, el ambiente dentro de la sala de juntas del cuartel general de la base era muy diferente. El capitán de navío Ricardo Montes, actual comandante de la base, presidía una reunión con su Estado Mayor. Una sonrisa afable adornaba su rostro, pero sus palabras eran afiladas como cuchillas de obsidiana. Que alguien tenga mucha experiencia en combate no garantiza que sea un buen líder. Sobre todo los de campo, que se dejan llevar fácilmente por las emociones. Pueden sacudir los cimientos de toda la organización. Los oficiales a su alrededor asintieron en silencio. Nadie osaba contradecir al capitán. Montes continuó, su voz adquiriendo un tono más grave. Nuestra armada se rige por el reglamento y el orden. No podemos depender de sentimientos personales o de viejas experiencias. Justo en ese instante, un sedán negro del servicio oficial se deslizó lentamente hacia el muelle principal. De la puerta trasera descendió una mujer cuya postura erguida desmentía sus 47 años. Era Elena Villarreal. Sus ojos eran fríos y penetrantes, como los de alguien que ha pasado demasiado tiempo mirando hacia el abismo del océano profundo. La guardia de honor la saludó con una sincronización perfecta. Elena devolvió el saludo, pero su mirada no se detuvo en la formalidad del gesto. Recorrió los rostros de cada marinero, uno por uno. No veía la reverencia de sus saludos, sino las ojeras oscuras bajo sus ojos y la tensión endurecida en sus hombros. ¿Qué hicieron estos muchachos anoche? Una sensación pesada se agitó en el pecho de Elena. La expresión de agotamiento en sus rostros le resultaba dolorosamente familiar. Era idéntica a las caras que vio por última vez hacía 10 años, en las aguas heladas del Golfo, en una noche que preferiría olvidar. «Bienvenida, mi almirante». El capitán Ricardo Montes se acercó con paso decidido.
Su sonrisa era un estudio de la cordialidad profesional, pero Elena no pasó por alto el destello de recelo que se escondía tras ella. Gracias por el recibimiento, capitán, respondió ella. El apretón de manos fue breve, casi brusco. Pero en ese fugaz instante en que sus miradas se cruzaron, algo intangible pasó entre ellos. ¿Un recuerdo del pasado? ¿O quizás una premonición de la tormenta que estaba por desatarse? Esa noche, Elena Villarreal se encontraba sola en el silencio de su nuevo despacho. Sobre el escritorio de caoba se apilaban informes meteorológicos y bitácoras de entrenamiento. Un registro en particular captó su atención, un entrenamiento de natación nocturno realizado la noche anterior. Se procedió con el entrenamiento a pesar del aviso de norte, fuerte en la zona, leyó en voz baja. Sus dedos se detuvieron sobre el papel. El documento oficial afirmaba que la misión se había completado, con normalidad, pero los rostros exhaustos de los marinos contaban una historia muy distinta. La idea de que debía mirar a las personas, no a los registros, se hizo más fuerte en su mente. A través del gran ventanal, el mar se extendía como una mancha de tinta negra. El sonido de las olas rompiendo a lo lejos era un murmullo constante. Elena recordó aquella noche, 10 años atrás. El nombre de un joven marinero que desapareció en las frías aguas del Golfo todavía pesaba como un ancla en su corazón. A la mañana siguiente, la amplia cubierta del Armus Umacinta, un buque de asalto anfibio, se había transformado en el escenario de la ceremonia. La bandera de México y el estandarte de la Armada ondeaban con el viento, creando una atmósfera de solemne grandeza. Cientos de oficiales y marinos, vestidos con sus impecables uniformes blancos, formaban en filas perfectas. En una sección reservada para invitados especiales, se sentaba una mujer mayor llamada Soledad Ramírez. A sus 72 años, vestía un modesto traje sastre negro que había comprado hacía años para ocasiones formales. Sus manos, surcadas de arrugas, se aferraban a la correa de su bolso con una fuerza que delataba su nerviosismo. Elena Villarreal subió al estrado. El viento fresco del mar le alborotó el cabello, pero ella no pareció notarlo. Todas las miradas se clavaron en ella. Algunas expresaban admiración, otras una cautelosa observación. El capitán Montes se adelantó hacia el micrófono para dar el discurso de bienvenida. Su voz, amplificada por los altavoces, resonó por toda la cubierta. Nuestra Armada tiene la sagrada misión de proteger las aguas de la patria. El orden de la organización debe prevalecer sobre los sentimientos del individuo. El juicio sereno debe anteponerse al impulso del momento. La mirada de Montes se desvió fugazmente hacia Elena. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. En el pasado, hemos tenido casos en los que decisiones arrastradas por la emoción durante operaciones en el Golfo pusieron en grave peligro a valiosos elementos. No debemos, bajo ninguna circunstancia, repetir esos errores. El aire en la cubierta se congeló. Un murmullo inquieto recorrió las filas de los marinos. El rostro de Soledad Ramírez se tornó pálido como el papel. Elena apretó los puños con fuerza, pero su expresión permaneció impasible. Fue en ese preciso instante. Mi almirante, emergencia a bordo. Un enfermero naval subió corriendo por la rampa, jadeando. El cabo Fuentes ha perdido el conocimiento. Parece ser un efecto tardío del entrenamiento nocturno de ayer. Los ojos de Elena vieron como el personal médico corría torpemente con una camilla. En ese momento, el recuerdo de aquella noche helada en el Golfo, hace 10 años, la golpeó con la fuerza de una ola. La última imagen de aquel marinero pidiendo ayuda. Elena dio un paso hacia el micrófono. La ceremonia se suspende temporalmente. Primero atenderemos al marino y... Un momento. La voz de Montes la interrumpió. Agarró bruscamente el brazo de Elena para detenerla. El gesto, realizado justo frente al micrófono, fue visible para todos. Almirante, ¿qué cree que está haciendo? Había un filo peligroso en su voz. Y entonces, de repente, su mano subió y se cerró con violencia sobre el cuello de su uniforme. Cientos de marinos contuvieron la respiración. En la zona de invitados, Soledad Ramírez se llevó una mano a la boca, con los ojos desorbitados.
Las cámaras de la prensa naval capturaron la escena en toda su cruda humillación. Montes acercó su rostro al de Elena y susurró con una frialdad mordaz: «Aquí no venga a montar un espectáculo. ¿Acaso quiere desestabilizar a toda la flota por un simple arranque emocional?». El color desapareció del rostro de Elena. La humillación y la furia le quemaban en el pecho, pero por debajo de esa oleada de rabia, una vieja conocida, la culpa, comenzó a emerger. ¿Y si realmente se estaba dejando llevar por las emociones? ¿Y si, una vez más, estaba tomando la decisión equivocada? Un silencio pesado y largo se instaló en la cubierta. Solo se oía el chasquido de las olas contra el casco del buque. Los marinos no sabían cómo reaccionar, se miraban unos a otros, desconcertados. Soledad Ramírez se apretó el pecho con una mano temblorosa. La pesadilla de la noche en que perdió a su hijo, 10 años atrás, volvía a cobrar vida. ¿Vería de nuevo a alguien resultar herido y a los responsables eludir su deber? Elena seguía allí, de pie, con el cuello de su uniforme arrugado en el puño del capitán Montes. Un torbellino de emociones se reflejaba en sus ojos. Aquello no era una simple lucha de poder. Era el comienzo de una larga batalla entre la verdad y la mentira, una batalla que había comenzado hacía una década. Tras el desastroso final de la ceremonia, la base naval de Veracruz quedó dividida por una fractura invisible. En el comedor de la tropa, los marinos se agrupaban en las mesas, hablando en susurros. «La almirante nos defendió, ¿verdad?». «Claro, güey». Intentar seguir con el show mientras el cabo Fuentes estaba tirado en el suelo. Eso sí que no tiene madre. ¿Pero el capitán puede hacer algo así? Agarrarla de esa forma, aunque ella sea de mayor rango. En contraste, la atmósfera en el casino de oficiales era tensa y cargada de silencios. Los oficiales de rango medio se miraban de reojo, midiendo cada palabra. Nadie quería quedar atrapado en el fuego cruzado entre dos altos mandos y ver su carrera arruinada. Esa misma tarde, Ricardo Montes convocó a su Estado Mayor. Lo que sucedió en la sala de juntas era predecible. ¿Cómo se redactará el informe?, preguntó con cautela el jefe de operaciones. Se registrará como un intento de abandonar un acto oficial, ignorando la cadena de mando, por parte de la contraalmirante, dictaminó Montes. Asintió para sí, satisfecho. Su propia agresión física no sería mencionada en ninguna parte. En su lugar, el informe destacaría el juicio emocional y la violación del protocolo de Elena Villarreal. ¿Cómo crees que verán esto en el alto mando? Probablemente lo considerarán una prueba de las limitaciones de los oficiales que vienen de campo. Mucha experiencia en combate, pero poca capacidad para gestionar una organización, respondió un ayudante, ansioso por complacer. Una sonrisa sutil se dibujó en los labios de Montes. Todo estaba saliendo según su plan. Mientras tanto, Elena estaba sumida en sus pensamientos en la soledad de su despacho. A través de la ventana, el mar se veía de un color gris plomizo. ¿Había actuado correctamente? Su preocupación por el marino era genuina, pero el resultado había sido que la marcaran, desde su primer día, como una oficial problemática. Oyó pasos en el pasillo. Alguien pasó por delante de su puerta. Era el maestre Javier Ortiz, de 28 años, un antiguo subordinado suyo de los tiempos de la FES. Sus miradas se cruzaron por un instante. Ortiz se detuvo, abrió la boca para decir algo, pero la volvió a cerrar. 1000 palabras se agolpaban en su mente. El recuerdo de la ira que sintió al ver la humillación en el estrado le hizo apretar los puños. Pero la realidad era cruel. Para proteger su propio ascenso y su puesto, lo más inteligente era fingir que no había visto nada. Con su permiso, mi almirante, dijo Ortiz con una breve inclinación de cabeza y siguió su camino. Elena observó su espalda encorvada y esbozó una sonrisa amarga. Sabía que, a la edad de Ortiz, ella probablemente habría hecho lo mismo. Al atardecer, Elena se dirigió a la enfermería de la base. Quería ver en qué estado se encontraba el cabo Fuentes. Al abrir la puerta de la habitación, vio al joven marino de 19 años acostado en la cama. Al ver a la contraalmirante, sus ojos se llenaron de lágrimas.
mi almirante, lo siento mucho. Por mi culpa se armó un gran problema, ¿verdad? ¿Por qué te disculpas? No es tu culpa no sentirte bien. Pero por mi culpa usted está en problemas, ¿no es así? Escuché a los otros marinos decir. El corazón de Elena se encogió. Este joven se culpaba incluso por haberse desmayado, cuando la verdadera causa era el irresponsable entrenamiento nocturno al que los habían sometido. Tú no hiciste nada malo. Descansa y recupérate. Al salir de la habitación, Elena se quedó un largo rato de pie en el pasillo. Recordó las cientos de miradas que la observaban en el estrado. Una mezcla de expectación y decepción, de miedo y esperanza. ¿Había tomado otra vez la decisión equivocada? ¿Acaso, como 10 años atrás, se había dejado llevar por la emoción y había empeorado las cosas? Un profundo sentimiento de autodesprecio la invadió. El viento del Golfo soplaba fuera, trayendo un frío que calaba los huesos. Su figura, sola en la penumbra del pasillo, parecía la de una guerrera preparándose para una batalla solitaria, cargando con el peso del mundo sobre sus hombros. Esa noche, en el casino de oficiales, el capitán Montes presidía una cena informal. En las mesas, rodeado de oficiales de rango medio, el tequila y las cervezas fluían. La atmósfera era superficialmente jovial, pero una tensión palpable flotaba en el aire. Montes levantó su vaso de tequila. Últimamente veo a muchos oficiales de campo dejarse llevar por las emociones. Sobre todo las mujeres, parece que tienen una mayor tendencia a ello. Varios oficiales esbozaron sonrisas incómodas. Se sentían molestos por el comentario, pero ninguno tenía el valor de contradecir al capitán. Hoy mismo, en la ceremonia, intentó suspender un acto oficial por un capricho. Si seguimos por ese camino, la disciplina de toda la flota se vendrá abajo. El maestre Javier Ortiz también estaba allí. A sus 28 años, había sido subordinado de Elena. Llevó su vaso a los labios, pero lo bajó lentamente a la mesa sin beber. De repente, sintió un nudo en la garganta. El recuerdo de las voces temblorosas de los reclutas la noche anterior, diciendo que no podían más, que no saldrían del agua, resonaba en sus oídos. Y también la mirada de Elena Villarreal, de pie en el estrado, humillada. «Maestre, ¿por qué no bebe?», preguntó Montes con agudeza. «Ah, disculpe, capitán. No me siento muy bien», mintió Ortiz. No podía decir la verdadera razón. Mientras tanto, en su despacho, Elena miraba fijamente la pantalla de su ordenador. Estaba viendo la grabación de la ceremonia por enésima vez. La cámara hacía un primer plano de los rostros de los marinos. Al principio, sus ojos reflejaban expectación. Pero en el momento en que ella dudó en el estrado, la decepción y la confusión cruzaron sus rostros como una sombra. Elena detuvo el video. Se había prometido a sí misma que sería la defensora de aquellos que regresaban del mar, pero en el momento decisivo, no había sido capaz de dar un solo paso adelante. Esa verdad se clavó en lo más profundo de su ser. «¿En qué me he convertido?», su murmullo resonó en el despacho vacío. A la misma hora, en un autobús que se dirigía a la estación, Soledad Ramírez miraba por la ventanilla. A sus 72 años, repasaba las escenas que había presenciado, sumida en la confusión. No podía distinguir quién era el enemigo y quién estaba del lado de la memoria de su hijo. Pero una cosa era segura, había visto un extraño sentimiento de culpa en los ojos de Elena Villarreal. Una expresión que parecía decir que ella también ocultaba algo. «¿Será que esa mujer estuvo allí esa noche?», murmuró Soledad para sí misma. Fragmentos del recuerdo de la noche en que perdió a su hijo, 10 años atrás, comenzaron a emerger de la niebla. Pasaron varios días, pero Elena no conseguía dormir. Yacía en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo, repasando el pasado una y otra vez. ¿Por qué no había gritado más fuerte esa noche? ¿Por qué no se había opuesto con más firmeza a la orden de Ricardo Montes? Si lo hubiera hecho, quizás habría podido salvar una vida preciosa. «Fui una cobarde», era el duro veredicto que se imponía a sí misma. La idea de que, a sus 47 años,
seguía cometiendo los mismos errores, la llenaba de autodesprecio. A las 4 de la madrugada, Elena se levantó y se acercó a la ventana. En la oscuridad, el mar se agitaba con un oleaje negro. El sonido de las olas llegaba desde la distancia. Nunca más. Esto no volverá a suceder, su voz sonó firme en la quietud de la habitación. No podía seguir prisionera del pasado. Era hora de pagar la deuda que tenía con el mar. La mirada de Elena cambió. Una determinación que no había estado allí antes endureció sus facciones. El tiempo de las dudas había terminado. Era el momento de la confrontación directa. 10 años atrás, en un febrero inclemente, el Golfo de México era un infierno de agua y viento. El norte soplaba con una furia que arrancaba espuma blanca de las olas al chocar contra las rocas de la costa. En medio de la ventisca, los reclutas de la FES temblaban de frío en el área de preparación. Dentro del puesto de mando, la tensión era palpable. El entonces capitán de fragata Ricardo Montes, jefe de operaciones, extendió los planes de entrenamiento sobre la mesa. Procedemos según lo planeado, dijo, mirando a su estado mayor. Este clima es algo que perfectamente podríamos encontrar en una situación real. La teniente de navío Elena Villarreal, líder del equipo de entrenamiento, entró con el último informe meteorológico. A sus 37 años, ya era una veterana con varias misiones de combate a sus espaldas. Pero el estado del mar esa noche era diferente a todo lo que había visto. Mi capitán, se ha emitido una alerta de norte severo. El oleaje supera los 3 metros. Montes levantó la vista, una mueca de fastidio en su rostro. Teniente, ¿cree que solo operamos en condiciones ideales? Un clima como este es precisamente el crisol que forja a los verdaderos guerreros. El rostro de Elena se endureció. A través de la ventana, el mar parecía un monstruo negro rugiendo en la oscuridad. Pero la seguridad de los reclutas. La seguridad. Un soldado de fuerzas especiales debe superar los límites humanos. ¿O no es así? La voz de Montes se volvió más aguda, más cortante. Si usted muestra miedo, teniente, los reclutas también lo sentirán. Y eso es exactamente lo que está haciendo ahora. Elena apretó los puños, pero se contuvo. Entonces, con su permiso, daré la orden de suspender el entrenamiento. ¿Qué ha dicho? Los ojos de Montes se volvieron 2 esquirlas de hielo. Se levantó de su silla y se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. Teniente, me está diciendo que va a desobedecer una orden directa de un superior. La autoridad de mando la tengo yo. El aire en la sala se solidificó. Los demás oficiales ni siquiera se atrevían a respirar. Teniente Villarreal, continuó Montes con voz gélida, espere fuera del puesto de mando. El capitán de corbeta a cargo asumirá el liderazgo del equipo. Elena sostuvo la mirada de Montes por un largo momento. Vio en sus ojos una arrogancia y una terquedad inquebrantables. Finalmente, dio media vuelta y salió de la sala. Mientras la puerta se cerraba, sintió la mirada de Montes clavada en su espalda. Sola en el pasillo, Elena miró por la ventana hacia el mar. Vio a los reclutas, jóvenes de entre 19 y 23 años, revisando su equipo y dirigiéndose hacia la rompiente. Un arrepentimiento que la perseguiría toda la vida comenzó a germinar en su corazón en ese instante. ¿Por qué no lo había detenido con más fuerza? 30 minutos después de que comenzara el entrenamiento, el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. Un suboficial entró corriendo y sin aliento al puesto de mando. Hemos perdido a un hombre. Se lo ha llevado una ola. El cuerpo entero de Elena se paralizó. Lo que más temía acababa de suceder. Esa noche, la búsqueda continuó hasta el amanecer, pero el marinero Miguel Ramírez, de 20 años, nunca regresó. Días después, el informe del incidente redactado por Ricardo Montes fue una obra maestra de la ambigüedad. Mencionaba la peligrosidad de las condiciones meteorológicas, pero diluía cualquier responsabilidad clara, puliendo las frases para que todo pareciera un accidente inevitable, un acto de la naturaleza. Un mes más tarde, la madre del marino desaparecido, Soledad Ramírez,
llegó a la base. A sus 62 años, vestida de luto, venía a exigir la verdad sobre su hijo. En la sala de visitas, Montes repitió las respuestas preparadas. Señora, nosotros también lo lamentamos profundamente. Fue un desafortunado accidente ocurrido durante una operación. Desafortunado accidente, la voz de Soledad temblaba. El clima era terrible esa noche. ¿Por qué insistieron en realizar el entrenamiento? Montes mantuvo una expresión serena. Las operaciones militares no siempre pueden elegir el clima, señora. El marinero Ramírez lo sabía. Desde el final del pasillo, Elena observaba la escena. Las lágrimas de Soledad y la imperturbable calma de Montes creaban un contraste desolador. En ese momento, Elena comprendió una verdad terrible: con su silencio, se estaba convirtiendo en cómplice de Montes. Al no decir la verdad, estaba ayudando a encubrir su mentira. Ella era la única que sabía lo que realmente había sucedido en el mar esa noche. Mientras veía a Soledad Ramírez abandonar la base, una silueta encorvada por el dolor, Elena sintió el peso de una culpa que la acompañaría por el resto de su vida. El mar se había llevado una vida, y la verdad se había hundido con ella en las profundidades. 3 días después de la ceremonia de investidura, alguien llamó a la puerta del despacho de la contraalmirante Villarreal. Al abrir, se encontró con Soledad Ramírez. La mujer de 72 años se aferraba a un viejo bolso de mano. Pase, por favor, siéntese, la invitó Elena. Soledad se sentó con cautela en el borde de la silla y sacó de su bolso un grueso fajo de documentos y una pequeña libreta. Estas son las respuestas que me dieron hace 10 años, dijo, señalando los papeles con un dedo tembloroso. Los folios, amarillentos por el tiempo, contenían respuestas redactadas en el lenguaje rígido y burocrático de las Fuerzas Armadas. Pero al leerlos de cerca, era evidente que la responsabilidad estaba difuminada, oculta tras una niebla de jerga oficial. Y esto, continuó, abriendo la libreta, es lo que anoté de todo lo que me dijeron en aquel entonces. Las páginas estaban cubiertas de una caligrafía irregular. Frases como, condiciones climáticas consideradas aceptables, plan de entrenamiento sin problemas, y, accidente inevitable, aparecían una y otra vez. Soledad levantó la vista y miró a Elena directamente a los ojos. Su mirada contenía la furia y la desesperación acumuladas durante una década. Almirante, solo le haré una pregunta. Esa noche, ¿estuvo usted del lado de mi hijo, o del lado de él? Los labios de Elena se sellaron. Quería responder, pero las palabras no salían. Decir la verdad podría causarle a esa mujer un dolor aún mayor. Por favor, sea honesta conmigo. He esperado 10 años, suplicó Soledad, con la voz quebrada. Elena respiró hondo. Esa noche yo solicité la suspensión del entrenamiento. Pero no pude detenerlo. Y después guardé silencio. La confesión salió de sus labios como una hemorragia. A sabiendas de que mi silencio estaba siendo utilizado para enterrar la verdad. Lo siento mucho. Soledad la observó en silencio durante un largo rato. Finalmente, asintió lentamente. Al menos, a usted le queda algo de conciencia. A diferencia de él. Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió de nuevo. Era el maestre Javier Ortiz. Parecía no haber dormido en días. Tenía profundas ojeras bajo los ojos. Mi almirante, necesito hablar con usted. Ortiz vio a Soledad y dudó. Puedes hablar delante de la señora, dijo Elena. De hecho, creo que es una historia que ella debe escuchar. Ortiz tragó saliva y comenzó a hablar, su voz apenas un susurro tembloroso. Hace 10 años, esa noche, yo recibí órdenes directas del entonces capitán de fragata Montes. Su voz se quebró. Me ordenó que retrasara deliberadamente la entrega del informe meteorológico. Y me ordenó modificar la bitácora de entrenamiento, eliminando la sección sobre los factores de riesgo. El rostro de Elena palideció. Soledad se llevó ambas manos al pecho, como si la hubieran golpeado. Hay más, continuó Ortiz. Después del accidente,
Nos ordenó unificar nuestro testimonio. Dijo que nadie debía decir nada diferente. Yo tuve miedo. Me preocupaba mi carrera, tenía miedo de que me señalaran. Así que me callé durante 10 años. Un silencio sepulcral llenó el despacho. Soledad cerró su libreta con una mano temblorosa. Entonces mi hijo murió por la ambición de ese hombre. Elena sintió un escalofrío recorrerla. La verdad no estaba en los documentos ni en los informes, estaba saliendo de la boca de una persona viva. Ya no podía esconderse detrás de excusas, culpando al mar o a los muertos. A partir de esa tarde, el ambiente en la base comenzó a cambiar drásticamente. El testimonio de Ortiz se extendió en silencio, de boca en boca. Los marinos finalmente comprendieron que la escena de la humillación en la ceremonia no era toda la historia. La almirante siempre estuvo de nuestro lado. Desde hace 10 años se ha preocupado por gente como nosotros. Conversaciones como estas llenaron los comedores y los dormitorios. La mirada de los marinos cambió. Cuando miraban a Elena Villarreal, ahora veían respeto y confianza. En cambio, la atmósfera alrededor de Ricardo Montes se volvió gélida. Incluso los oficiales ya no lo miraban de la misma manera. La autoridad que había construido durante una década comenzaba a desmoronarse. Montes, desde su despacho, sentía este cambio. Notaba cómo las miradas de los suboficiales se volvían incómodas cuando pasaba por el pasillo, como los marinos ya no lo saludaban con la misma cordialidad. Pero no estaba dispuesto a rendirse. Para salvar su honor, planeó una ofensiva aún más agresiva contra Elena. Esta vez, se aseguraría de expulsarla de la base para siempre. Esto no ha terminado, murmuró Montes, apretando los dientes. Pero sus manos temblaban ligeramente. El miedo a que la verdad que había enterrado durante 10 años finalmente saliera a la superficie lo estaba consumiendo. Mientras tanto, Elena miraba el mar por la ventana, pensando profundamente. Sabía que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Pero ya no estaba sola. Tenía a su lado a personas que decían la verdad y a marinos que creían en ella. Las últimas palabras de Soledad Ramírez resonaban en sus oídos. Aún no es tarde. Comience la verdadera lucha ahora. El viernes de la semana siguiente, Ricardo Montes lanzó su última y desesperada jugada. Organizó un masivo ejercicio naval en el que participaría todo el personal de la base. Era su plan para acorralar y destruir definitivamente a Elena Villarreal. En la sala de juntas, Montes presentó el plan. Este será un ejercicio integral de preparación para el combate. Se llevará a cabo independientemente de las condiciones meteorológicas. Los miembros de su Estado Mayor intercambiaron miradas inquietas. Era evidente que planeaba forzar otro entrenamiento imprudente. Sé que la contraalmirante expresará de nuevo sus preocupaciones por la seguridad, continuó Montes, con una sonrisa de suficiencia. Será una excelente oportunidad para demostrarle a todo el mundo cómo este tipo de reacciones emocionales socavan la moral de la tropa. Pero esta vez, Elena eligió un camino diferente. Justo antes del ejercicio, propuso una junta de revisión de seguridad pública, a la que asistirían todos los marinos, oficiales y una representación de los familiares. Todo entrenamiento debe ser transparente, declaró. Debemos revisar las medidas de seguridad, especialmente a la luz de los accidentes del pasado. La reunión se celebró en el auditorio más grande de la base. Cientos de marinos llenaban los asientos, y los oficiales esperaban con rostros tensos. En la primera fila, Soledad Ramírez estaba sentada, vestida con su traje negro. Montes todavía parecía confiado. Creía que podía rebatir cualquier argumento con el reglamento y los procedimientos. Elena se acercó al micrófono. Esta reunión ha sido convocada para contarles la verdad sobre el incidente en el que el marinero Miguel Ramírez desapareció en el Golfo hace 10 años. El auditorio quedó en silencio. El rostro de Montes se endureció ligeramente. El maestre Javier Ortiz subió al estrado. Sus manos temblaban visiblemente. Yo estuve allí esa noche, hace 10 años. La voz de Ortiz resonó en el auditorio. El entonces capitán de fragata Montes me ordenó retrasar el informe meteorológico.
y me ordenó eliminar los factores de riesgo de la bitácora de entrenamiento. Un murmullo de conmoción recorrió a la multitud. Después del accidente, continuó Ortiz, nos ordenó unificar nuestro testimonio. Dijo que nadie debía decir nada diferente. Su voz se quebró. Vomitar una verdad que había mantenido enterrada durante una década no era fácil. A continuación, Soledad Ramírez se levantó. Cuando la mujer de 72 años se paró frente al micrófono, el silencio en el auditorio se hizo aún más profundo. Soy la madre que perdió a su hijo. Durante 10 años, he suplicado a la Armada que me dijera la verdad, pero solo recibí respuestas evasivas. La voz de Soledad era temblorosa pero clara. Mi hijo murió por la ambición de ese hombre. Para conseguir un ascenso, para proteger su reputación, empujó a mi hijo a la muerte. Cientos de pares de ojos se clavaron en Ricardo Montes. Ya no podía mantener su expresión arrogante. Montes se puso de pie. Todo se llevó a cabo de acuerdo con las regulaciones y los procedimientos. Como comandante, hice lo mejor que pude. Basta, gritó Soledad. He escuchado esa misma frase durante 10 años. ¿Acaso un reglamento era más importante que la vida de mi hijo? El rostro de Montes se volvió ceniciento. Cientos de miradas lo acosaban. Ya no tenía dónde esconderse. Yo, en esa situación tomé la mejor decisión. Las palabras se le atoraban en la garganta. El rostro lloroso de Soledad y las miradas frías de los marinos lo asfixiaban. Finalmente, Ricardo Montes bajó la cabeza. Fue mi error, admitió. Forzar el entrenamiento a pesar del mal tiempo fue mi decisión. Y ocultar la verdad después para proteger mi carrera también fue mi error. El auditorio quedó sumido en un silencio absoluto. Era el momento en que un capitán de navío de 53 años confesaba su crimen frente a cientos de sus subordinados. 2 días después, Ricardo Montes fue relevado de su cargo de inmediato. Fue sometido a un consejo de guerra y se inició el proceso para su baja deshonrosa. Cuando los marinos lo vieron despojarse de sus insignias de mando, finalmente pudieron respirar aliviados. Esa noche, mirando el mar, Elena Villarreal murmuró para sí misma: no estamos aquí para conquistar el mar, sino para estar del lado de aquellos que regresan de él. Después de 10 años, la verdad había salido a la superficie, y la deuda con el mar comenzaba, poco a poco, a ser saldada. Después del caso Montes, la base naval de Veracruz comenzó a cambiar lentamente. Elena no se limitó a modificar los reglamentos, empezó a transformar la cultura de entrenamiento desde la raíz. Todos los martes por la mañana, visitaba personalmente las áreas de preparación de las unidades. Se convirtió en su rutina revisar el estado de ánimo y la condición física de los marinos antes que los informes meteorológicos. ¿Durmieron bien anoche? ¿Nadie se siente enfermo? Eran preguntas sencillas, pero para los marinos significaban el mundo. Sentían que, por primera vez, alguien se preocupaba sinceramente por su seguridad. Un mes después, se inauguró una pequeña sala conmemorativa dentro de la base. Una placa de bronce con el nombre del marinero Miguel Ramírez fue colocada en la pared. Cuando Soledad Ramírez la visitó, una suave llovizna caía sobre Veracruz. La mujer de 72 años se sentó frente al nombre de su hijo y, por primera vez, lloró a gritos. Las lágrimas que había contenido durante una década brotaron sin control. A su lado, Elena se sentó en silencio y lloró con ella. Ahora, por fin, puedo pedirle perdón como es debido, dijo Elena, con la voz quebrada. Soledad tomó su mano. Aunque sea tarde, gracias. De verdad, gracias. El maestre Javier Ortiz temió al principio las represalias disciplinarias por su confesión. Pero ocurrió algo inesperado. Los marinos comenzaron a respetarlo aún más. Usted sí que es un verdadero militar, mi maestre. Gracias por tener el valor de decir la verdad. Al escuchar estas palabras, una nueva determinación nació en el corazón de Ortiz. Decidió que nunca más se limitaría a transmitir órdenes de arriba. Si alguna vez recibía una orden peligrosa, se encargaría de detenerla en el campo. Una tarde, Elena reunió a un grupo de jóvenes reclutas y,
por primera vez, les contó su propia historia. Les habló de lo que sucedió en el Golfo 10 años atrás y de la culpa que había arrastrado desde entonces. ¿Entienden cuál es el papel de un comandante?, preguntó. Los jóvenes asintieron. No se trata de ser la persona que vence al mar. Se trata de ser la persona que está del lado de los que regresan del mar. Las palabras de Elena tenían un profundo eco de verdad. La mirada de los reclutas se volvió seria. Nunca olviden que cada uno de ustedes es valioso. Esa noche, Elena se paró sola en el extremo del rompeolas, mirando el mar. Las olas llegaban y se retiraban con una cadencia tranquila. El océano ya no era para ella un símbolo de culpa. Era el escenario donde transcurrían las vidas de las personas que debía proteger. El viento agitaba suavemente su cabello. En el rostro de la contraalmirante de 47 años, por primera vez, se reflejaba una profunda serenidad. Sentía como si se hubiera quitado de encima una carga inmensa que había llevado durante 10 años. Mirando el horizonte, Elena susurró una pregunta al viento: entre el honor de uno mismo y la vida de otra persona, ¿qué es más valioso? La pregunta se disolvió en la brisa. El mar seguía allí, y mañana, como siempre, acogería a alguien en su seno y lo devolvería a la orilla. Pero ahora, para aquellos que regresaran del mar, habría alguien esperándolos sinceramente. Por primera vez en mucho tiempo, Elena Villar